Bienvenidos a un relato que desafía toda lógica humana y científica conocida. Hoy no solo hablamos de un joven ejemplar, sino de una advertencia. Carlo Acutis, el ciberapóstol de la Eucaristía, dejó un rastro de migajas místicas antes de partir. Pero lo que pocos saben es que existía un sobre sellado con fuego. Un sobre entregado a un sacerdote bajo la promesa de no abrirlo jamás. Sin embargo, los eventos ocurridos hace apenas unas horas han cambiado todo el panorama. Quédate hasta el final, porque lo que leeremos hoy te dejará sin aliento. ¿Imaginas saber el día exacto de tu partida y dejar una hoja escrita? Carlo no era un chico común. Él veía lo que nosotros ignoramos totalmente. En su lecho de muerte, con una sonrisa que desconcertaba a los médicos, llamó. El sacerdote, amigo cercano de la familia, no entendía por qué tanta urgencia repentina. Carlo extendió su mano debilitada y le entregó un papel doblado en 4 partes. Le pidió que lo guardara en el sagrario de la parroquia más antigua. Solo debía abrirse cuando una señal específica apareciera en el cielo de Italia. Esa señal apareció ayer y el mundo católico ha quedado en un silencio total. No se trata de una coincidencia, se trata de una precisión matemática divina. El sacerdote, ya anciano, recordó la promesa que le hizo al joven beato hace años. Con manos temblorosas, se dirigió al antiguo cofre donde reposaba el mensaje final. Lo que encontró escrito en ese papel ha comenzado a circular por los pasillos. Es una revelación que afecta directamente el futuro de tu familia y tu fe. No puedes ignorar este video si sientes que algo extraño ocurre hoy. Pero antes de revelarte el contenido exacto, suscríbete ahora mismo a este canal único. Estamos rastreando las huellas de los santos modernos para traerte la verdad más pura. Activa la campana porque el algoritmo de YouTube intenta ocultar estos mensajes proféticos. Si crees en el poder de la intercesión de Carlo Acutis, dale like. Al final del video te diré cómo puedes pedirle un milagro personal hoy. No te muevas de tu asiento, pues la cronología de los hechos es impactante. Vamos a profundizar en el momento exacto donde la ciencia se detuvo ayer. El ambiente en la habitación del hospital, aquel octubre de 2006, era simplemente irreal. Los enfermeros decían que el aire olía a rosas frescas en pleno invierno. Carlo sufría una leucemia fulminante, pero su mente estaba en una frecuencia diferente. Él hablaba con personas que nadie más en la habitación podía ver ni escuchar. El sacerdote presente afirma que Carlo le dictó las primeras líneas del sobre. Eran coordenadas, fechas y nombres que en aquel entonces no tenían ningún sentido. Pero ayer, cada una de esas palabras cobró una vida aterradora y clara. ¿Por qué un joven de 15 años estaría preocupado por el futuro del clero? Carlo veía la red de Internet como una autopista para llevar a Dios. Pero en su carta advertía sobre un apagón espiritual que comenzaría justamente ayer. El sacerdote guardó el secreto por casi 2 décadas por temor al caos. Ayer, un evento astronómico sin precedentes marcó el inicio de lo que Carlo escribió. La prensa oficial no te contará la conexión entre el cielo e Italia. Solo aquí desglosaremos cada frase que el beato dejó para nuestra generación actual. Si estás viendo esto, no es por casualidad, es una cita con el destino. Muchos seguidores me escribieron anoche diciendo que sintieron una presencia extraña en sus casas. Carlo Acutis prometió que su carta sería un faro para los tiempos oscuros. Los detalles que te daré en el siguiente bloque son extremadamente precisos y claros. Hablan de un cambio en la iglesia que comenzó a gestarse hace pocas horas. No cierres el video. El tercer párrafo de la carta es sobre ti. Te aseguro que después de escucharlo, tu visión del mundo cambiará para siempre. La madre de Carlo, Antonia Salzano, ha dado pistas sobre la sensibilidad de su hijo.
Ella sabía que Carlo tenía visiones sobre el futuro de la humanidad entera. Sin embargo, incluso ella se sorprendió al enterarse de la existencia de este escrito. El sacerdote decidió que ayer era el momento de romper el sello original. La tinta, a pesar del tiempo, parecía fresca, como si se hubiera escrito hoy. La primera frase decía: «Cuando el sol se oculte 2 veces, sabrán». Y ayer, un fenómeno inusual dejó a miles de personas en completa oscuridad. ¿Qué significa que el sol se oculte 2 veces en un mismo día? Los científicos intentaron dar una explicación técnica, pero los fieles saben la verdad. Carlo predijo que este evento marcaría la apertura de su mensaje póstumo final. El sacerdote, al leerlo, cayó de rodillas frente al altar de la iglesia. Las palabras de un niño estaban describiendo eventos geopolíticos que hoy son noticia mundial. Es escalofriante pensar que un adolescente tenía acceso a este conocimiento tan profundo. Prepárate para la parte 2, donde leeremos las primeras líneas del documento. Recuerda que la fe se prueba en los momentos de mayor incertidumbre total. Carlo Acutis se ha convertido en el puente entre lo digital y eterno. Su carta es el mapa que necesitamos para navegar las tormentas que vienen. Haz clic en el botón de compartir con alguien que necesite esperanza ahora. Lo que viene a continuación es la prueba definitiva de su santidad absoluta. La carta no solo hablaba del ayer, sino de lo que sucederá mañana. Estamos ante el descubrimiento profético más grande de esta década en particular. Mantente conectado, la verdad está a punto de ser liberada totalmente aquí. Al abrir el sobre, el sacerdote encontró una caligrafía firme y muy serena. Carlo comenzaba agradeciendo por el don de la vida y la Eucaristía diaria. Pero rápidamente el tono de la carta cambiaba a una advertencia muy seria. Padre, cuando el mundo olvide el silencio, el ruido los consumirá por dentro. Carlo hablaba de una enfermedad del alma que se propagaría por las redes. Decía que la tecnología, su gran pasión, se convertiría en una trampa mortal. Lo que sucedió ayer fue la confirmación de que esa trampa se cerró. La carta mencionaba un lugar específico en Roma que ayer sufrió un incidente. Carlo escribió: «La piedra volverá a temblar bajo el peso de la indiferencia». Ayer, un pequeño sismo sacudió los cimientos de un templo antiguo en Roma. Nadie entendía por qué, hasta que el sacerdote recordó la carta de Carlo. El joven predijo que la tierra hablaría cuando los hombres decidieran callar la fe. Este es solo el primer punto de coincidencia de los 10 encontrados ayer. La precisión de sus palabras es algo que la ciencia no explica. Habrá un joven en cada país que llevará mi antorcha de luz. Carlo no se refería a él mismo como el único elegido por Dios. En su carta describía un movimiento de jóvenes que comenzaría a surgir ayer. Reportes de todo el mundo indican que ayer miles se unieron en oración. Fue un despertar espontáneo que no fue organizado por ninguna institución humana o oficial. Las palabras de Carlo estaban actuando como un imán espiritual desde el cielo. La profecía del Beato se está cumpliendo frente a nuestros propios ojos hoy. Comenta abajo: «Yo creo en los milagros» si sientes la energía de Carlo. Tu comentario ayudará a que este mensaje llegue a las almas más necesitadas. La carta continúa diciendo algo sobre la salud de los más pequeños actualmente. Carlo advertía sobre una nueva forma de tristeza que afectaría a los niños. Decía que la cura no estaría en los medicamentos, sino en el suelo. Ayer, un estudio médico revolucionario confirmó exactamente lo que Carlo escribió hace años. La conexión entre la naturaleza y la paz mental es la clave total. El segundo párrafo de la carta es el que más ha impactado al Vaticano. Carlo mencionaba un nombre que ayer fue noticia en todos los portales informativos. No podemos decir el nombre directamente por políticas de censura de la plataforma, pero si sigues las pistas, entenderás que se refiere a un líder mundial.
Carlo decía que este líder tomaría una decisión que cambiaría el rumbo económico. Ayer, esa decisión fue anunciada oficialmente ante la sorpresa de todos los analistas. ¿Cómo pudo un niño de 15 años saber esto con tanta antelación? La carta también habla de una señal en los hogares que aparecería pronto. Ayer, muchas personas reportaron que sus dispositivos digitales mostraron una imagen de Carlo. Sin que nadie la descargara, la foto del joven apareció en 1000 pantallas. ¿Fue un error del sistema o una manifestación de su presencia constante? Carlo escribió que él usaría los cables para enviar bendiciones a las casas. Los que ignoran esto están perdiendo la oportunidad de proteger sus hogares hoy. El Beato está trabajando desde el cielo a través de la red eléctrica. No te vayas, porque la parte más fuerte de la carta viene ahora. Carlo escribió sobre un encuentro en el aire que ocurriría el día después. Eso significa que hoy mismo podría ser testigo de algo extraordinario en el cielo. El sacerdote que tiene la carta está pidiendo prudencia y mucha oración constante, pero la curiosidad de los fieles ha desbordado todas las iglesias de Italia. Todos quieren saber qué más dijo el joven sobre el final de los tiempos. El contenido es tan denso que requiere una explicación muy detallada y pausada. En el texto, Carlo menciona que el agua volverá a tener el sabor de antes. Muchos interpretan esto como una purificación de los recursos naturales del planeta entero. Ayer, en el pueblo natal de Carlo, una fuente seca volvió a brotar. El agua salió con una pureza que los geólogos locales no pueden comprender. Es el mismo lugar que Carlo visitaba para rezar el rosario de tarde. Los lugareños dicen que el agua tiene propiedades curativas para el alma herida. Todo esto coincide con la fecha marcada en el sobre del sacerdote. Suscríbete si quieres recibir una oración especial de Carlo Acutis en tu email. Estamos creando una comunidad de guerreros digitales para defender la fe en Internet. El mensaje del Beato es un llamado a la acción inmediata para todos. No podemos quedarnos sentados mientras el mundo se desmorona a nuestro alrededor hoy. Carlo nos dejó las herramientas en su carta para resistir cualquier tempestad fuerte. La siguiente sección del video revelará el secreto sobre la familia de Carlo. Hay algo que su madre ha guardado y que ayer salió a luz. La carta termina con una frase en latín que el sacerdote no comprendía. Ayer, un experto en lenguas antiguas tradujo el mensaje final para la prensa. La traducción dice: el tiempo no es una línea, sino un círculo. Esto sugiere que Carlo veía el pasado y el futuro al mismo tiempo. Lo que sucedió ayer es solo el inicio de un ciclo de milagros. Quédate conmigo porque en la siguiente parte veremos las pruebas en video. Hay grabaciones de ayer que confirman que la carta de Carlo es real. La emoción está aumentando y la verdad está por ser revelada plenamente. Lo que ocurrió ayer en el hospital donde Carlo pasó sus últimos días es algo que los médicos prefieren llamar anomalía. Una de las máquinas de monitoreo cardíaco, desconectada desde hace más de 10 años, comenzó a emitir una señal rítmica. No era un ruido aleatorio, era un código que el sacerdote de la carta reconoció de inmediato. Los presentes aseguran que la frecuencia del sonido coincidía con los latidos de un corazón joven y sano. Al revisar el papel de Carlo, encontraron que él había predicho que el metal hablaría cuando el hombre callara. Esta es la primera prueba física de que su presencia sigue activa en nuestro mundo digital. Pero eso no fue todo, pues en la ciudad de Asís, donde reposa su cuerpo, sucedió algo aún más extraño. Las cámaras de seguridad del santuario captaron una silueta luminosa que recorría los pasillos a las 3 de la mañana. No era un reflejo de las luces externas, ya que la figura tenía una forma humana claramente definida.
Los guardias, asustados, llamaron al obispo local para que presenciara el fenómeno en las pantallas de control. La silueta se detuvo exactamente frente a la tumba de Carlo y pareció dejar algo sobre el cristal. Al llegar al lugar físico, los guardias encontraron un pequeño pétalo de flor que no crece en Italia. Los científicos que han analizado el pétalo afirman que su estructura celular no coincide con ninguna especie conocida actualmente. Carlo escribió en su carta que enviaría flores del jardín que no tiene invierno, como una señal de esperanza. Ayer, ese pétalo fue llevado a un laboratorio de alta complejidad para ser estudiado bajo el microscopio electrónico. Lo que descubrieron dejó a los expertos en botánica en un estado de shock absoluto y total silencio. Las células del pétalo vibraban a una frecuencia que emitía una luz azulada constante y muy suave. Esto confirma que lo que Carlo dejó escrito no era producto de una mente febril, sino una realidad. Si te está impactando lo que escuchas, imagina lo que sintieron los testigos que estuvieron allí presentes ayer. Te pido que te detengas un segundo y mires el contador de likes de este video ahora mismo. Si el número termina en un dígito impar, es una señal de que debes compartir este mensaje hoy. Carlo decía que los números y la tecnología son el lenguaje moderno que Dios usa para hablarnos a todos. No ignores las señales pequeñas, porque son el preludio de los grandes milagros que están por venir. Suscríbete si quieres ser parte de este movimiento que está despertando a toda la comunidad hispana. En la carta, Carlo mencionaba que la red se volvería un espejo de la gloria de Dios en un día específico. Ayer, un grupo de programadores en Silicon Valley reportó un error masivo que formó una cruz en los mapas globales. Millones de usuarios vieron cómo sus aplicaciones de navegación trazaban rutas que convergían en puntos de oración específicos. No fue un hackeo, fue una reconfiguración espontánea del código fuente que nadie pudo explicar técnicamente todavía. El sacerdote, al ver la noticia en televisión, comprendió que el tercer sello de la carta de Carlo se había roto. Estamos viviendo el cumplimiento de una profecía digital en tiempo real y frente a nosotros. La carta también hablaba de un sonido celestial que se escucharía en los altavoces de los aeropuertos del mundo. Ayer, en 3 aeropuertos internacionales, la música ambiental fue reemplazada por un canto gregoriano que nadie había programado. Los pasajeros se detuvieron, algunos lloraron y otros simplemente cayeron de rodillas ante la belleza de la melodía. Los técnicos de sonido aseguran que no había ningún archivo de audio con ese nombre en sus servidores internos. Todo apunta a que la conexión que Carlo mencionaba entre el cielo y la red es más real de lo pensado. Este video es la prueba de que el mensaje se está expandiendo sin control alguno. ¿Te has preguntado por qué sientes esta paz inexplicable mientras escuchas el relato de lo que sucedió ayer? Carlo escribió que sus palabras tendrían el poder de sanar la ansiedad de quienes las escucharan con el corazón. Ayer, miles de personas informaron que sus problemas de insomnio desaparecieron tras ver una imagen del beato en Internet. El sacerdote afirma que la carta contiene una bendición oculta que se activa cuando el mensaje es compartido. No es superstición, es la energía de un joven que decidió usar la eternidad para cuidar de nosotros. Mantente atento, porque el siguiente párrafo de la carta revela algo sobre tu propio futuro personal. En la página 3 del manuscrito, Carlo hace una referencia directa a los que buscan la verdad en una pantalla. Él sabía que tú estarías aquí hoy, escuchando estas palabras a través de este dispositivo electrónico que sostienes. Escribió que para estos buscadores habría una señal especial en su propia casa antes de que termine el día. Podría ser un aroma a incienso, una llamada inesperada o una luz que se enciende sin motivo aparente. Ayer,
el sacerdote confirmó que estas manifestaciones comenzaron a ocurrir en hogares de España, México y Argentina simultáneamente. Carlo está tocando a tu puerta espiritual y no puedes permitirte ignorar este llamado tan urgente. Muchos se preguntan por qué el Vaticano ha mantenido parte de esta carta bajo un estricto secreto de confesión. La respuesta es simple. El contenido es tan potente que podría causar una revolución en la fe mundial ahora. Carlo advirtió sobre cambios profundos en la jerarquía que comenzaron a manifestarse justamente durante la tarde de ayer mismo. El sacerdote ha decidido liberar la información por partes para que el mundo pueda procesar la magnitud del mensaje. Cada línea que te leo ha sido verificada con los hechos que las noticias reportaron en las últimas horas. La verdad es un rompecabezas que estamos armando juntos en este video informativo y único. Antes de pasar a la siguiente parte, donde revelaremos el mensaje para las familias, necesito que hagas algo importante. Escribe en los comentarios el nombre de una persona que necesite un milagro de salud de forma muy urgente. Al final del video, realizaremos una cadena de oración digital siguiendo las instrucciones exactas que dejó Carlo Acutis. Él prometió que, donde 2 o más se unan en la red, yo estaré allí para interceder por ellos. No subestimes el poder de este momento, pues la carta decía que ayer el cielo se abriría. Estamos bajo una lluvia de bendiciones que solo los que tienen fe pueden ver y sentir. El cuarto bloque de la carta de Carlo está dedicado enteramente a la sanación de los lazos familiares rotos. Él escribió que el enemigo entraría por los cables para dividir a los padres de sus hijos en estos tiempos. Ayer se reportó un fenómeno de reconciliación masiva en una pequeña comunidad que seguía las enseñanzas del joven beato. Familias que no se hablaban por años sintieron un impulso irresistible de llamarse y pedirse perdón de forma sincera. Carlo predijo que este efecto de unidad comenzaría ayer como una señal de que el tiempo se está agotando. Su mensaje es claro. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo familiar hoy mismo. Habrá una mesa vacía que volverá a llenarse, decía otra de las frases enigmáticas del joven Carlo Acutis. El sacerdote interpreta esto como el regreso de los jóvenes a la fe y a los valores de la familia tradicional. Ayer, las estadísticas de búsqueda en Internet mostraron un aumento del 1000% en temas relacionados con la oración. Los jóvenes están cansados del vacío digital y buscan algo real que solo la espiritualidad puede ofrecerles en abundancia. Carlo dejó escrito que él sería el guía de esta generación que busca desesperadamente un sentido para su vida. Lo que sucedió ayer es la prueba estadística de que sus palabras son una profecía cumplida. Si sientes que tu familia está bajo ataque, escucha atentamente lo que Carlo recomendó en su carta al sacerdote. Él sugirió colocar una imagen de la Eucaristía cerca del router de Internet de cada hogar como protección espiritual. Decía que esto crearía un escudo de luz que filtraría las malas influencias que entran a través de las pantallas. Ayer, muchas personas que hicieron esto reportaron un cambio inmediato en la atmósfera de paz de sus propias casas. Carlo no era un extraño a la tecnología. Por eso sabía exactamente cómo santificar los medios que usamos a diario. Haz la prueba hoy y cuéntanos tu experiencia en los comentarios de este video tan especial. Dale like a este video si quieres que la paz de Carlo Acutis entre en tu hogar hoy mismo. Al hacerlo, estás enviando una señal de luz al algoritmo para que este mensaje de esperanza siga creciendo más. Carlo escribió que la alegría es el mejor termómetro de la presencia de Dios en un corazón que ama. Ayer un grupo de niños en un orfanato empezó a cantar canciones que Carlo solía silbar durante sus tardes. Nadie les enseñó esas melodías.
Simplemente brotaron de sus almas como un regalo directo del cielo para los hombres. Es otro cumplimiento asombroso de lo que estaba escrito en el sobre sellado del sacerdote anciano. La carta también menciona que los abuelos serán los pilares que sostendrán el techo de la fe en la tormenta. Carlo tenía una conexión muy profunda con la sabiduría de los mayores y su experiencia de vida tan valiosa. Ayer se hizo viral la historia de una anciana que tuvo una visión de Carlo dándole un mensaje importante. Él le pidió que no tuviera miedo del futuro, porque los ángeles están custodiando las puertas de nuestras casas. Este relato coincide palabra por palabra con el párrafo número 35 de la carta secreta del joven. La sincronía entre las visiones y el texto escrito es algo que nos eriza la piel. Llegará un día en que el pan tendrá un brillo especial, escribió Carlo, refiriéndose al misterio de la Santa Comunión. Ayer, durante una misa en España, varios fieles afirmaron ver una luz intensa emanando del copón del sacerdote. No fue un efecto de las luces del templo, sino un resplandor interno que duró varios minutos de silencio. Este suceso fue grabado por algunos teléfonos móviles, y las imágenes son simplemente impresionantes de ver y de creer. Carlo predijo que estas señales eucarísticas se multiplicarían a partir de ayer para despertar a los que están dormidos. La fe está recuperando su lugar central en el corazón de la humanidad que busca respuestas. No te retires, porque lo que viene a continuación es el aviso de Carlo sobre la economía de los hogares. Él escribió que la verdadera riqueza no se guarda en los bancos, sino en las manos que saben compartir. Ayer, una moneda antigua con la imagen de un santo apareció en los bolsillos de personas con muchas deudas. Este fenómeno, reportado en varios países, ha sido interpretado como una señal de providencia divina enviada por el Beato. Carlo decía que Dios nunca abandona a quienes confían en su misericordia infinita y trabajan por el bien común. El sacerdote asegura que este es el milagro de la provisión que Carlo prometió en su mensaje final. Cuando vean que las redes fallan, busquen el rosario, decía otra de las recomendaciones prácticas del joven para hoy. Ayer, una caída global de las redes sociales principales dejó a millones de personas incomunicadas por varias horas largas. Aquellos que conocían el mensaje de Carlo se pusieron a rezar y sintieron una paz que los demás no tenían. Fue un ensayo de lo que Carlo describió como el silencio necesario para volver a escuchar la voz de Dios. Él sabía que dependemos demasiado de lo artificial y necesitamos volver a conectar con lo que es eterno. Su carta es un manual de supervivencia espiritual para el mundo hiperconectado en el que vivimos. Suscríbete ahora si quieres recibir una guía gratuita sobre cómo aplicar las enseñanzas de Carlo en tu vida diaria. Estamos preparando un documento especial basado en los puntos clave de la carta que fue revelada el día de ayer. Carlo quería que cada uno de nosotros fuera un influencer de Dios en nuestro propio entorno social y familiar. No necesitas ser un experto en teología, solo necesitas un corazón dispuesto a servir y a amar mucho. El mensaje de ayer es un recordatorio de que cada acción pequeña tiene un eco enorme en la eternidad. Únete a nuestra comunidad y no te pierdas la revelación final en el último bloque. La carta menciona un secreto guardado en un cajón que sería descubierto por un hijo ayer por la tarde. Varias familias han escrito contando que encontraron cartas de fe de sus antepasados que estaban totalmente olvidadas y perdidas. Este reencuentro con las raíces espirituales es parte del plan que Carlo trazó desde su cama de hospital. Él quería que las familias volvieran a sus orígenes para poder enfrentar los desafíos del mundo moderno actual. Lo que decía el sobre del sacerdote se cumplió ayer de formas que todavía no terminamos de comprender. Prepárate,
porque la quinta parte trata sobre el Vaticano y el destino final de este mensaje. El silencio en los pasillos de la Santa Sede tras los eventos de ayer ha sido descrito como sepulcral. Fuentes cercanas a la oficina de prensa del Vaticano confirman que hubo una reunión de emergencia tras conocerse la carta. El sacerdote que custodió el sobre fue llamado para entregar el original bajo estrictas medidas de seguridad y protocolo. Algunos cardenales no pueden creer que la precisión de Carlo sobre el clima y la tecnología fuera tan exacta. Lo que ayer se consideraba una simple coincidencia, hoy es tratado como una profecía de altísimo nivel jerárquico. La Iglesia sabe que el mensaje de Carlo es una bomba de tiempo espiritual para el mundo entero. ¿Por qué intentarían ocultar un mensaje de esperanza y advertencia de un joven santo tan amado por todos? Algunos dicen que las palabras de Carlo sobre la limpieza necesaria incomodan a ciertos sectores de la estructura tradicional. Él escribió que ayer comenzaría una etapa donde las máscaras de la hipocresía caerían por su propio peso. Y efectivamente, ayer salieron a la luz verdades incómodas en varias instituciones religiosas alrededor del planeta. Carlo no quería destruir, quería purificar el canal por donde llega la gracia de Dios a los hombres. El sacerdote afirma que el joven lloró mientras dictaba estas líneas, sabiendo el dolor que causaría la verdad. Un detalle que ha dejado a los expertos en profecías sin palabras es la mención de un papa joven en espíritu. Carlo escribió que llegaría un momento donde la comunicación del Vaticano cambiaría radicalmente hacia lo digital. Ayer se anunció un proyecto de evangelización global que utiliza inteligencia artificial para difundir el Evangelio en 100 idiomas. Esto coincide con el párrafo 43 del manuscrito que el sacerdote guardó por casi 2 décadas. El joven beato vio el futuro de la Iglesia no como un edificio de piedra, sino como una red de luz. Estamos presenciando la transición hacia esa nueva era que Carlo visualizó antes de morir en Italia. Comenta la palabra amén si estás listo para recibir los cambios positivos que Dios tiene para tu vida. Al hacerlo, activas una cadena de fe que rompe las barreras del tiempo y del espacio digital. Carlo decía que el teclado era su altar, y cada clic podía ser una oración poderosa al cielo. Ayer, el sacerdote que leyó la carta recordó que Carlo siempre pedía que no tuviéramos miedo a la verdad. La verdad nos hace libres, aunque al principio pueda resultar confusa o incluso un poco aterradora. Sigue viendo, porque el final de este video contiene la instrucción más importante que Carlo dejó para ti. En la 5ª página del documento hay una advertencia sobre los cielos de colores extraños que veríamos ayer. Reportes de auroras boreales en lugares donde nunca antes se habían visto inundaron las redes sociales hace pocas horas. Los científicos hablan de tormentas solares, pero la carta de Carlo dice que son los reflejos del manto de María. Él predijo que estos colores serían un llamado a la conversión urgente para toda la humanidad distraída. El sacerdote insiste en que no miremos estos fenómenos solo con curiosidad científica, sino con asombro espiritual. Es el lenguaje visual de Dios, hablándole a una generación que ha olvidado cómo mirar hacia arriba. Muchos se preguntan, ¿qué pasará con el sacerdote ahora que el secreto ha sido finalmente revelado al público? Él ha pedido ser trasladado a un convento de clausura para pasar sus últimos días en oración por nosotros. Antes de irse, dejó una copia autenticada de la carta en manos de una fundación dedicada a Carlo. Ayer, esa fundación recibió miles de correos electrónicos de personas que experimentaron milagros tras leer los fragmentos. El mensaje de Carlo no es para guardarlo en un museo, es para que arda en nuestros corazones hoy. La resistencia que algunos intentaron poner al mensaje ha sido derrotada por la fuerza de los hechos.
Habrá una señal en la tumba que nadie podrá explicar, escribió Carlo como su última prueba de autenticidad. Ayer, los peregrinos en Asís notaron que el cristal que cubre el cuerpo del beato estaba tibio al tacto. Médicos presentes confirmaron que no había ninguna fuente de calor interna que justificara ese cambio de temperatura. Es como si el cuerpo de Carlo estuviera reaccionando a la lectura de su propia carta póstuma ayer. El sacerdote lloró al enterarse, pues recordó que Carlo le dijo que su corazón seguiría latiendo por nosotros. No es una leyenda urbana, es un evento documentado por testigos que estuvieron presentes en el santuario. Suscríbete si sientes que este video ha sido una respuesta a tus oraciones silenciosas de esta última noche. Estamos compartiendo información que otros canales temen publicar por miedo a las represalias o al baneo. Pero la verdad de Carlo Acutis es más fuerte que cualquier algoritmo o censura de la red social. Él mismo es el patrono de Internet y estamos bajo su protección mientras difundimos esta carta sagrada. Activa todas las notificaciones para que seas el primero en saber cuándo se libere el siguiente fragmento del sobre. Lo que ayer se cumplió es solo la punta del iceberg de lo que está por venir. El sacerdote también reveló que Carlo dejó una lista de fechas críticas para el resto de este año actual. Cada una de estas fechas coincide con eventos astronómicos y litúrgicos de gran importancia para el mundo católico. La primera fecha de la lista era ayer, y ya hemos visto cómo se cumplió con una precisión matemática. Las siguientes fechas hablan de un descubrimiento en Tierra Santa que cambiará la historia de la arqueología bíblica. Carlo decía que la tierra entregará sus secretos para que los hombres vuelvan a creer en lo invisible. Prepárate, porque lo que viene será aún más impactante que lo que hemos vivido ayer. Finalmente, llegamos al cierre de este relato que ha conmovido a millones en las últimas 24 horas. El sacerdote termina su testimonio diciendo que la carta de Carlo es un regalo de despedida y un abrazo eterno. No importa cuántos problemas enfrentes hoy, recuerda que Carlo está intercediendo por ti ante el trono de Dios. Ayer se cumplió lo que él escribió y hoy comienza tu camino de transformación personal siguiendo sus huellas. Comparte este video con 10 personas y verás cómo la paz de Carlo llega a tu vida de forma inesperada. Que el ejemplo de este joven santo ilumine tu camino digital y real por siempre.